Buen día. El día de hoy les vamos a explicar, junto con mis compañeras María Valeria, Laura Jimena y María del Rosario, y mi persona Paula Andrea, el tema de generalidades de los hidratos de carbono y sus tipos de fermentación en las bacterias. Bueno, ¿qué son los hidratos de carbono? Entonces, estos también llamados carbohidratos son los azúcares, almidones y fibras que se encuentran en la gran variedad de alimentos como lo son frutas, granos, verduras y productos lácteos. Se llaman hidratos de carbono ya que a nivel químico contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos carbohidratos son uno de los grupos básicos y son muy importantes para llevar una vida saludable. Esos son macronutrientes, lo que significa que son una de las tres formas principales de que usa el cuerpo para obtener energía o calorías. Además de esto, pues ellos aportan la energía, ahorran proteínas y evitan la creación de cuerpos cetónicos y pues forma parte del tejido conectivo y nervioso. Bueno, ¿por qué son importantes los hidratos de carbono en las bacterias? Entonces, estos no solo son una fuente importante como de reproducción rápida de energía en la célula y en las bacterias, sino que también son las estructuras fundamentales y su componente pues, de numerosas rutas metabólicas. En la actualidad pues, se conocen que polímeros unidos a proteínas y lípidos son un sistema de codificación de alta densidad y pues esto lo que hace es que los seres vivos aprovechen esta diversidad de estructuras en sus moléculas para producir la capacidad de producir como sus procesos vitales. Para continuar lo dicho por mi compañera, el término metabolismo como tal se refiere a un gran conjunto de reacciones que pues tienen lugar en la célula, y esta tiene tres funciones más específicas, que son: la primera, como vemos en la imagen, es de obtener la energía química de todo el entorno y almacenarla para luego tener diferentes funciones celulares. La segunda, como vemos, es convertir todos aquellos nutrientes exógenos en unidades muy precursoras de los componentes macromoleculares de la célula bacteriana. Y la tercera, como vemos, es formar y degradar cada una de estas moléculas necesarias para realizar sus funciones específicas, como de pronto la movilidad o la captación de nutrientes que ellos requieren. Microorganismos, y pues más en concreto las bacterias, son pues una vida de forma más abundante en la naturaleza, y pues esta presenta una gran diversidad metabólica. Pues de toda esta variedad, en esta introducción vamos a explicar de una forma breve un tipo de metabolismo que pues también es muy común al de los humanos, como es el de los microorganismos que consumen la glucosa. Otros también consumen otros compuestos orgánicos como modelo. Utilizaremos la bacteria, la cual está pues habita en Escherichia coli intestino, y a partir de esta vamos a explicar entonces cómo funciona todo este proceso. La Escherichia coli puede consumir glucosa a partir de ella para llevar muchas reacciones químicas conocidas como las reacciones de mantenimiento. ¿Qué pasa con esto? Entonces, esto es para obtener productos que van a ser imprescindibles para cualquier organismo, como para ella u otros, como la energía, que pues es en el esquema aparece en forma de ATP. También existen 12 metabolitos precursores que son necesarios para cualquier tipo de metabolismo de cualquier bacteria, para conseguir así el resto de las demás biomoléculas, y a partir de esto el poder reductor, que es como el ADN reducido, y esto pues aportará los electrones que sean necesarios en las diferentes reacciones de ella. A partir de estos tres tipos de producción se obtienen todas las unidades estructurales, como lo son ácidos grasos, azúcares, aminoácidos,
nucleótidos. Y pues en este microorganismo produce a partir de varios precursores, como lo dije. Por ejemplo, la Escherichia coli tiene aproximadamente unos 8 ácidos grasos diferentes entre ellos, 25 azúcares, 20 aminoácidos y alrededor de 20 nucleótidos. A partir de todas estas unidades estructurales y viene la polimerización, que esta pues se obtienen varias macromoléculas como son los lípidos, los lipopolisacáridos, el ADN, el glucógeno, proteínas y por último pues toda la asociación de que ensambla estas macromoléculas, dando lugar a la generación de diferentes estructuras celulares. Entre estas, pues como aparecen en la imagen, constituyen a la célula para construirla como tal todas estas estructuras. A continuación, analizaremos pues, los primeros pasos de este proceso, quiero decir, como la realización de todas estas reacciones de mantenimiento para conseguir esta energía, el poder reductor y los metabolismos recursores. Hay un gran conjunto de reacciones especiales de mucha relevancia que se conoce como el metabolismo central, que voy a explicar. Para entenderlo empezaremos por la glucosa como un punto de partida. Esta glucosa pues una vez dentro de las células sufre una serie de transformaciones hasta convertirse en el piruvato. Todo este proceso pues comprende varias reacciones conocidas como la vía de Ender-Meyer-Parnasse. La glucólisis a continuación pues se produce como una oxidación para convertir el piruvato en acetilcoenzima A, que pues esta es la molécula que va a entrar en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o también denominado el ciclo de Krebs. Existe también otra vía muy importante que es la llamada como la vía de las pentosas fosfato que es una vía cíclica que se une a la glucólisis. Estas reacciones pues indican la realización de pequeñas variaciones prácticamente de todos los seres vivos, incluyendo pues obviamente las bacterias. También podemos decirlo con los seres humanos. El metabolismo central se generan pues 12 metabolismos precursores, 6 en la glucólisis, otro más al conseguir el acetilcoenzima A, también 3 en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y 2 por último en el ciclo de las pentosas. A partir de todo esto se forman 12 precursores y de allí se obtienen pues todas las biomoléculas necesarias para la vida de la bacteria. Este poder reductor se consigue por diversas reacciones como por ejemplo la glucólisis se obtiene de un poco del ADN reducido, pero pues en el ciclo de los ácidos carboxílicos donde pues obtiene una mayor energía de los nucleótidos traducidos. Y pues en el ciclo de las pentosas también se consigue, pero pues es bastante el poder reductor, no tanto como en el ciclo de Krebs, pero pues en algunas reacciones químicas mediante el proceso de fosforilación a nivel de los sustratos, los enlaces de fosfato son de alta energía y principalmente pues se dan en forma de. Si hacemos un esquema pues más simplificado del metabolismo central que acabo de explicar, a partir de todas estas vías metabólicas que mencioné, vemos como la glucosa al ser degradada y transformada hasta el piruvato por la vía de Ender-Meyer-Parnasse de forma pues simultánea. En el ciclo de las pentosas fosfato, la oxidación del piruvato genera el acetilcoenzima A y pues entra al ciclo de Krebs. Algunos microorganismos, en lugar de realizar la vía de la glucólisis, también realizan otra muy similar, que es la Ender-Todorov, como por ejemplo las bacterias de Pseudomonas. La glucólisis, pues en cuanto a la obtención de la energía para ella, es una vía pues más eficaz que la de Ender-Todorov y de hecho pues la glucólisis se obtiene de 2 moléculas de ATP por cada glucosa pues que se metaboliza, mientras que en la de Ender-Todorov solo se obtiene una. La importancia de todo este metabolismo central radica principalmente en que incluye toda una serie de procesos reversibles e imprescindibles para la síntesis de los metabolismos precursores en la bacteria
Y por todas estas vías pues se metabolizan numerosos sustratos. También en los seres vivos pues utilizan compuestos orgánicos como por ejemplo la pues esta usa los azúcares, proteínas, lípidos y convierten estos en monómeros que al incorporarse en el metabolismo se genera energía para el poder reductor. Los metabolismos precursores pues son necesarios para el anabolismo y generan muchas unidades estructurales que al polimerizar dan lugar a muchas macromoléculas que permiten así pues la adición de estructuras. ¿Qué es la fermentación? La fermentación implica utilizar microorganismos para transformar la materia orgánica catalizadas por enzimas. Un alimento se considera fermentado cuando uno o más de sus componentes químicos son atacados por microorganismos considerados útiles, por lo que su composición química resulta modificada. Tipos de fermentación. Está la fermentación alcohólica. Este es un proceso anaerobio en el cual intervienen microorganismos. Estos también transforman los azúcares presentes en algunos alimentos en alcohol, dióxido de carbono y energía. Este proceso es utilizado para la fabricación de bebidas alcohólicas, tales como la cerveza, el vino, el sidra, cava, sake, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fermentación ácido propiónica. Entonces, el ácido propiónico viene de las palabras griegas proto, que significa primero, y pion, que significa grasa, por lo que era el ácido graso más pequeño, y aparte pues tenía una sal potásica. Bueno, eso es una fermentación realizada por especies del género Propium Bacterium, en las cuales los productos principales de la fermentación de la glucosa son los ácido propiónico y ácido acético, y esta es una fermentación mediante la cual se produce el queso suizo, y el sabor es bastante como peculiar gracias a los ácidos, y los huecos de este se da la gran producción del dióxido de carbono. Entonces, como producto final tenemos el ácido propiónico. El rendimiento energético son 3 ATP y 1,5 de glucosa. Los organismos son Propionobacterium, son gram positivas, son sin esporas y son anaeróbicas. Y en las vías de oxidación de la glucosa pues son glucólisis, y como sustratos son azúcares simples, y en el metabolismo es metabolismo rumial. En este tipo de fermentación se da en organismos como las enterobacterias gram negativas, bacilos flagelados, aerobios facultativos o sin esporas también, que pues habitan en nuestro intestino. Estos dan productos como el ácido acético, el fórmico, el etanol, el dióxido de carbono, también el butanodiol, y pues estas tiene pues vías de oxidación de la glucosa, como lo he explicado, que es la glucólisis, los sustratos de los azúcares simples, y como tal la importancia de esta radica en los indicadores de la contaminación de enfermedades como en las plantas, como la arquínia, y de animales como el tifus, las gastroenteritis o la neumonía. Bueno, la fermentación butírica fue descubierta por Louis Pasteur, y pues en esta conversión de glúcidos en ácido urítrico por acción de bacterias en ausencia de oxígeno, esta se produce a partir de la lactosa con formación de ácido butírico y gas. Es característica de las bacterias del género Clostridium y se caracteriza por la aparición de olores dolores pútridos y desagradables. Esta también se puede producir durante el proceso de ensilado, solo si la cantidad de azúcar en el pasto no es como lo suficientemente grande como para producir una cantidad de ácido láctico que pues garantice un pH inferior a 5. Para la fermentación láctica decimos que esta es una ruta metabólica anaeróbica, y esta también se va a formar el ácido láctico a partir del ácido pirúvico, el cual va a provenir de la glucólisis.
Este como producto genera el NAD positivo o más y pues continúa con la ruta de la glucólisis. A continuación mi compañera lo va a explicar. Bueno, yo les voy a hablar sobre la fermentación láctica. Como podemos observar, en la parte superior izquierda se observa una molécula de glucosa la cual tiene 6 carbonos. Esta se transforma en el proceso conocido como glucólisis en 2 moléculas de piruvato. La glucosa se le conoce como sustrato inicial y el piruvato se le conoce como producto final. El piruvato es un ácido, el cual contiene un protón. Este protón es liberado en el medio acuoso. El piruvato, la forma ceto, tiene un carbonilo y tiene un grupo metilo. Se sabe que a partir de 2 ADP más 2 fósforos se va a generar una ganancia de 2 ATP netos y ahí es en donde se crea la glucólisis. Se debe tener en cuenta que se pierde 2 NAD y se gana 2 NAD reducidos. Los sustratos que se necesitan para la glucólisis son la glucosa, el ADP, el fósforo y el NAD. Se sabe que cuando no hay oxígeno va a haber fermentación. Después lo que se hace es que el piruvato se transforma en una molécula llamada lactato, como podemos observar en la parte inferior derecha. El lactato se parece al piruvato, lo que los diferencia es que en vez de tener un grupo carbonilo va a tener un grupo alcohol y tiene 2 electrones de más. Es el enlace que se encuentra en el carbón hidrógeno y ahí queda la energía. Lo que se hace para que se logre es agregar el NAD reducido y se entregan los 2 electrones y los 2 protones del ácido pirúvico transformándolo en lactato. Una ventaja es que los NAD reducidos se oxidan pudiendo ser utilizados otra vez para la reacción de oxidación, esto permitiendo ganar ATPs. Dentro de esta fermentación láctica la encontramos en organismos lactobacillus, que son gram positivos, en esporas, algunos inmóviles, anaeróbicos o microaerófilas. Y dentro de los productos, para resumir, dentro de la homofermentativa tenemos el ácido láctico y la heterofermentativa tenemos el ácido láctico igualmente, el dióxido de carbono, el etanol, el acético. Y como ha explicado mi compañera, tenemos las vías de oxidación de la glucosa, que son la glucólisis en la homofermentativa y la vía PP, que es la heterofermentativa. Fermentación heteroláctica o heterofermentativas. Estas tienen un rendimiento menor que la fermentación homoláctica, ya que el piruvato de esta ruta procede de la vía de las pentosas. El motivo de la fermentación heteroláctica es que algunas de las bacterias lácticas carecen de enzima fructosa 1,6-fosfatolasa, por lo que no pueden usar la ruta glucólica para el metabolismo de las hexosas. La fermentación homoláctica es la conversión de la glucosa al ácido pirúvico en un gran número de fermentaciones que transcurre por una secuencia metabólica denominada glicólisis. Como podemos observar en la imagen, que a partir de un molde de glucosa y gracias a las enzimas se puede obtener 2 moles de lactato, que son 2 moles de ácido láctico. En la fermentación láctica se produce más del 85% de ácido láctico a partir de la glucosa. Bueno, y ya para finalizar tenemos un esquema donde se evidencia el piruvato y todas aquellas 6 tipos de fermentaciones que venimos explicando, como lo es la primera, la alcohólica, que pues proporcionan las levaduras y ciertas bacterias. Como tal, estos productos que fermentan ellas pues son como tal el etanol, el dióxido de carbono, también como el ácido láctico homofermentativo, que también pues estos organismos, como lo son los estreptococos, degradan mucho los productos que pues finalmente van a realizar, como lo son el ácido láctico, que en la fermentación también se ve reflejada como láctica, y allí varios organismos como Lemnostok
que tiene productos de ácido láctico como el etanol, el dióxido de carbono. En esto, pues la fermentación, también la propiónica, donde se evidencian organismos como los Propionobacterium y también ellas dan muchos productos como el ácido propiónico. Esta pues estimula todo lo que es el ácido mixto y también la butírica. Dentro de esta, como le expliqué, la fermentación ácido mixta entre las enterobacterias y pues como todos ellos dan productos de fermentación, como lo son el ácido fórmico, el etanol, el acetato butanodiol y también el dióxido de carbono. En esta pues finalmente la utilidad de todo esto pues es que los microorganismos y muchas bacterias como Clostridium quedan también vistas en productos de butirato y butanol acetato. También el isopropanol, el etanol, el dióxido de carbono, como le mencionaba. Bueno, y ya para finalizar todo este proceso de fermentaciones, hasta ahora pues nos hemos referido solamente a la fermentación de los hidratos de carbono. Como procedimiento pues para obtener energía, como le hemos dicho, por parte de las bacterias, que pues debemos destacar que estos son compuestos orgánicos que pueden ser fermentados, como por ejemplo aminoácidos como alanina, glicina, y en este caso pues los Clostridium también realizan la fermentación de varios de esos aminoácidos y en característica pues dan varias reacciones de esticalasa. Y también, como pues lo hemos dicho anteriormente, el metabolismo de todo esto ha proporcionado que los hidratos de carbono, en ausencia de un aceptor que sea cualquiera externo, pues vimos que solo una pequeña parte de esta da una energía potencial para las bacterias, que pues estas se contienen en el sustrato que posteriormente es liberada, y esto pues se debe fundamentalmente a que en las diferencias que hay entre los potenciales de óxido de reducción y entre la molécula da una dadora como inicial de la molécula que es aceptora final y pues que es muy pequeña. Existen otras bacterias que tienen pues la capacidad también de oxidar completamente todo el sustrato inicial, como lo es el dióxido de carbono, que por este proceso pues también es conocido como la respiración. Muchas gracias, y aquí están nuestras referencias bibliográficas.